Ajá, nos estamos enterando de las noticias. Sí, noticiero está saliendo, sí. A ver. Bueno, voy a ampliar, a ver, ustedes me dirán hasta dónde. Y es una cuestión breve para recordar lo que estuvieron viendo en teórica de movimiento relativo y usar algunas cosas que las vamos a aplicar de inmediato en los problemas. Bueno, Carlos les estuvo mostrando un video, esto es esencialmente lo mismo. Es decir, tenemos un sistema S y un sistema S', y S' se mueve a velocidad constante respecto de S. El vector posición R es el origen del sistema móvil, como se está marcando acá. Y visto desde S, ¿no? Visto desde S. R' es la posición de P, un punto, que no sé qué era lo que estaban viendo ustedes, una mosca, era algo, algún insecto, ¿no? Que había. No importa lo que sea. R' es la posición de ese punto P visto desde el sistema S', como dice acá. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, Sí, está se bien. escucha. Ah, perfecto. Y R es este vector que está acá, es la posición de P visto desde S. Esto es en realidad la diagonal de un paralelogramo que lo podríamos completar acá hacia arriba y sería geométricamente la regla del paralelogramo, ¿no? Para sumar dos vectores, R más R', que tiene por resultado R. Y bueno, es una suma de vectores. Tenemos que este R es la suma del R mayúscula más el R' minúscula, que es lo que escribí acá. R es R mayúscula más R', vectores, todos vectorialmente. Bueno, lo que nosotros queremos ver es ahora las relaciones de velocidades. ¿Qué velocidad se ve en un sistema y en otro? Fíjense que si derivamos a esta suma de vectores, bueno, acá queda la derivada de R respecto de T. Y esta, acá para cuando derivamos, tenemos que derivar término a término, derivada de R mayúscula respecto de T, más derivada de R' respecto de T. La derivada de R respecto de T la llamamos B. Y la derivada de R mayúscula, que es la posición del sistema móvil respecto de T, es directamente lo que habíamos definido como la velocidad con que se desplaza ese sistema móvil respecto al sistema que considero fijo, S. Y bueno, la derivada de R' respecto de T es como ve desde el sistema S' un observador cómo ve moverse al punto P y ve qué velocidad tiene, que es una velocidad B'. No sé si hasta ahí está clarito. Es decir, yo tengo que la velocidad desde el observador que está en el sistema S, que consideramos típicamente fijo. Usualmente es la Tierra. Usualmente es la Tierra. Es igual a la velocidad del sistema móvil más la velocidad de una partícula respecto del sistema móvil. Esa suma de dos velocidades me da las velocidades del sistema S, que les reitero, usualmente es la Tierra. Usualmente es la Tierra. El B puede ser algún, como estaba contando Carlos, hay un río en movimiento, una cinta que corre, un tren, un automóvil, un colectivo, a velocidad constante. Ahora, nosotros podemos, a esta expresión que obtuvimos acá, que nos dice, nos vincula las velocidades, las podemos derivar de vuelta para obtener aceleraciones. Entonces,
acá en el miembro izquierdo me queda la derivada de b respecto de t, es igual a la derivada de b mayúscula, que era la velocidad del sistema móvil, que es constante respecto del tiempo, más la derivada de b' respecto de t, donde b' es la velocidad, b' es la velocidad desde el sistema, desde el punto P, desde el sistema móvil. Como habíamos dicho, la derivada de b mayúscula respecto de t es 0, porque acá estamos diciendo que esta b es una constante. Es decir, los sistemas se desplazan a velocidad constante uno respecto del otro. Entonces, si esta derivada es nula, me va a quedar que la aceleración del punto P vista desde S es igual a la aceleración del punto P visto desde S'. Es decir, si tenemos sistemas que se mueven a velocidad constante, cualquier aceleración que se vea en uno se va a ver idéntica en el otro. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Está claro? Pero la condición es que la velocidad con que se desplaza un sistema respecto del otro sea constante. Si no es constante, eso ya va a dar inicio a otro tema que lo vamos a ver hacia el final del curso, que es sistemas no inerciales. Pero, dándose esta cuestión de velocidad constante, tenemos que las aceleraciones en un sistema y en el otro son las mismas. Se dice que son invariantes. Sí, reitero, la velocidad de desplazamiento de un sistema respecto de otro es constante. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen que hacer alguna pregunta sobre esto. Le estoy contando algo, haciendo un raconto breve de lo que vamos a usar. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si no, les cuento otra cosita más y empezamos con los problemas. ¿No se está claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar con los problemas. No, primero otra cosita más. Otra cosita más que les tengo que contar. A ver. La segunda parte, movimiento relativo 2, dice, es otra cosa. Bueno, acá tenemos dos partículas, A y B, que se están moviendo. La posición de A está determinada por un punto, por un vector RA. Y la posición de B, bueno, respectivamente por un RB. Si nosotros hacemos la diferencia RB menos RA, lo que estamos obteniendo es el vector que va desde A, que empieza en A y que se dirige hacia B. ¿Eso está claro? Si yo hago esa resta, RB menos RA es el vector que empieza en A y termina en B. Y que se escribe R de B visto desde A. Es decir, la posición de B visto desde el sistema, desde el punto A. ¿Eso se vio eso? Sí. Que si hacemos esa resta tenemos ese vector. Siempre que restamos un vector, ese vector que se resta es el origen del vector diferencia y apunta hacia el otro elemento, hacia B en este caso. Y esta es la posición de B visto desde A. RB A, posición de B visto desde A. Si derivamos esta diferencia, tenemos que la derivada de RB respecto de T es el primer término a derivar, menos la derivada de RA respecto de T es igual a la derivada del vector que va de A a B
RBA respecto de T. Bueno, la derivada de RB respecto de T es la velocidad de B. Y la derivada de RA respecto de T es BA. Y esto que quedó acá es la velocidad de B vista desde A en el miembro derecho. Es decir, este B sub B A es la velocidad de B respecto de A o visto desde A. ¿Eso quedó claro? Más o menos, son definiciones, ¿no? Sí, sí. Es decir, si yo tengo un objeto A y un objeto B y quiero saber cuál es la velocidad de B respecto de A, bueno, tengo que restarle la velocidad de A a la velocidad de B y esa diferencia va a ser la velocidad de B visto desde A, es decir, considerando a A quieto, mirando las cosas desde A. ¿Hasta ahora está bien? Más o menos esto es sencillito, no es muy complicado, pero lo vamos a aplicar ahora inmediatamente en un problema. A esto. Si no hay dudas sobre esto que estuve contando acá brevemente, que lo vieron más detalladamente en la teórica, este repasito para entrar ahora a los problemas, bueno, empiezo con los problemas directamente. ¿Sí? Bueno, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a buscar algún otro problema, a ver. A ver. Este era el que yo les decía la vez pasada. A ver, que era más fácil resolver el problema vistos del camión. Es el problema que no sé cómo está. La verdad que perdí el papelito que me convertía en los problemas de la guía anterior respecto de esto que tengo, pero es el problema del camión que está seguido por un auto y lo que quiere hacer el automovilista es pasarlo al camión y colocarse a igual distancia adelante, es decir, estaba 12 metros atrás, quiere colocarse 12 metros adelante. El auto tiene una aceleración máxima, tiene una velocidad de frenado máxima y lo que quiere hacer es hacerlo en el mínimo tiempo posible. Hacerlo en el mínimo tiempo posible. En esta guía es el 7, profe. El problema 7, bueno, gracias. Lo que quiere hacer es en el mínimo tiempo posible. Entonces, para minimizar el tiempo, vamos a tener ciertas cosas. Es decir, el del auto no puede acelerar y mandarse y pasar a cualquier velocidad, porque hay un radar que no le permite andar a más de 80. Así que permitirle le permite, pero después le cobran multas. Así que el tipo seguramente no quiere pagar multas. Y entonces esa es una limitación. Entonces, lo que la estrategia del tipo va a ser la siguiente. A ver, primero, acelerar desde su velocidad inicial, que es de unos 60 kilómetros por hora, hasta alcanzar los 80, lo más rápido que pueda. Una vez que tiene la velocidad máxima, la conserva. Y después, finalmente, frena lo más rápido posible para colocarse en esta posición de 12 metros, adelante del camión. Y ahí minimiza el tiempo. ¿Por qué lo minimiza? Porque causa la aceleración máxima para alcanzar 80. En el tramo que está pasando el camión a 80, usa también la velocidad máxima. Y en el tramo de frenado, para ponerse adelante, también usa la frenada máxima, digamos, y ahí minimiza el tiempo también. Entonces, todo contribuye a minimizar el tiempo. Bueno, entonces vamos a ver un poquito las medidas de por ejemplo,
El coche tiene 4,8 metros, el camión tiene 15, la distancia entre ambos es 12 metros, y la distancia que tiene que avanzar el coche en total, es decir, para ir desde acá, desde este punto que estoy señalando, hasta llevar la trompa a esta posición, si ustedes se ponen a sumar 12, 15, 12 metros y el largo del coche, que 4,8 da 43,8 metros. Y eso lo llamamos delta X total. La T esa es de total, el delta X total, es decir, va a tener tramos, distintos tramos, va a haber un delta X acelerado, un delta X uniforme, un delta X de frenado, tramos, pero este es el total, que es 43,8 metros. Y el problema lo vamos a ver visto desde, va a ser más fácil visto desde el camión, el problema. Se simplifica bastante si lo miramos desde el camión. Entonces, vamos a ver los datos que dice el problema. Por ejemplo, el auto dice que tiene que alcanzar 22,22 metros por segundo, que es 80 kilómetros por hora, que es lo que está dado en el problema como dato. Y el camión tiene que pasar de nada, no tiene que pasar de nada, porque tiene que ir a 60 kilómetros por hora, que son 15,55 metros por segundo, si hacemos la conversión. ¿Sí? Bueno, el coche, lo que dice ahí el problema es que puede acelerar máximo 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Y la aceleración de frenada puede ser de menos, lo estamos tomando positivo en la dirección de avance, menos 6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la cuestión es la siguiente. Podemos aplicar lo que acabo de decir recién. Estas aceleraciones son, por lo que anuncia el problema, son vistas desde tierra. El 1,5 metros sobre segundo cuadrado, aceleración para incrementar la velocidad, obvio. Y la de frenado es de menos 6 metros sobre segundo cuadrado, son vistas desde tierra. Pero si yo me paro en el camión, que se mueve a velocidad uniforme, de 60 kilómetros por hora o 15,55 metros por segundo, esas aceleraciones, ¿cómo van a ser? Lo había comentado recién, a ver si... Iguales. Exactamente, van a ser iguales. Entonces las puedo usar. Eso porque el camión va a velocidad constante. Si el camión no fuera a velocidad constante, yo no puedo hacer eso. Entonces aprovecho que como va a velocidad constante, entonces yo voy a mirar todo desde el camión. Entonces, por ejemplo, velocidades desde el camión. Vamos a hacer acá. La velocidad del auto es, vistas del camión, es la velocidad del auto desde tierra menos la velocidad del camión. 22,22 metros por segundo, la velocidad del auto cuando está en su velocidad máxima, que está haciendo el traspaso, el sobrepaso. Menos la velocidad del camión. 15,55 metros por segundo. Y esa diferencia da 6,67 metros por segundo. Ahí está la velocidad relativa. Velocidad del auto menos la velocidad del camión. Es decir, esta velocidad, cuando yo hago esta resta, me dice, si el camionero mira por la ventanilla, ¿cómo lo ve al auto que lo pasa? Y lo ve a 6,67 metros por segundo que lo pasa. Eso es lo que está viendo el camionero. ¿Por qué? Porque estamos parados arriba del camión. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Perdón que lo moleste, que lo interrumpa. No, sí, para eso estoy. Sí. Vio que la velocidad del auto usted puso 80 kilómetros, pero acá está leyendo el ejercicio y dice que ambos van con la misma velocidad constante de 56 kilómetros. ¿No tiene algo que ver o es...? El 56, a ver, me parece que la velocidad del camión es el 15,55, le pifié con la conversión. A ver, hay que dividirlo por... dividirlo al 60, dividirlo por 3,6, a ver, que es para hacer el pasaje. A ver, ¿lo hago yo o lo hacen ustedes? 60 dividido a ¿cuánto? 3,6, para pasar a metros por segundo. 16,16. 16,6.
periódico. No, pero igual en el enunciado dice, un auto y un camión viajan en la misma dirección y con la misma velocidad constante, a 56 kilómetros por hora. Por eso yo lo entendía como ahí el auto dice... no, lo que pasa es que me parece que acá el 50... A ver, hacer esta división, por favor. 56 dividido 3,6. Sí, me da 16,6 periódico. Ese da 16,6. 15,55. 56 dividido 3.6 da 15.55. Pero es 56, no 60. Es 56. Es 56. Claro. Es 56. Y el del auto, porque el auto dice que ambos son los que van con la misma velocidad. Por eso claro, al principio los dos van a 56. Sí. Que es el 15,55. Pero después el tipo se cansa y mete la pata en el acelerador y lo quiere pasar al camión, teniendo en cuenta que no puede superar 80, porque si no lo agarra el radar. Entonces, acelera desde 15,55, que es la velocidad que lleva el auto también al principio, y también el camión, por eso la velocidad. Ahí está. El camionero, si lo mira al auto al principio y lo ve a velocidad cero, porque siempre está a la misma distancia, lo ve, a 12 metros atrás. Claro, sí, sí. Yo pensé que había que tomar la primera velocidad, por eso me confundí. No, acá hay un pifio que es esto que dice 60, en realidad es 56. No sé por qué puse 60. La verdad que no sé por qué puse 60. Pero en un principio... Profe, ¿la velocidad del auto? Al principio, Profe. es 15,55. Sí. Claro. La velocidad del auto, donde puso... ¿Puedo preguntar? Bueno, la velocidad del auto donde puso... Ay, Dios. No, donde puso 22,22 es la conversión de los 80 kilómetros por hora pasada a metros por segundo, ¿no? Y sí, a ver si no le pifié, sí, dividiendo 3,6, 80 dividido 3,6. Sí, 22,22. Sí, es la conversión. De metros por segundo, de kilómetros por hora a metros por segundo. Bueno, entonces, salvo esto, digamos que, bueno, por supuesto, esto hay que corregirlo, 56 kilómetros por hora. Bueno, la velocidad del camión, vistas desde el camión, es velocidad del camión menos velocidad del camión es 0. Eso está claro porque es el sistema de referencia. Ahora, bueno, vamos a hacer lo que les estaba contando, a ver, que el delta X total que está acá, estos 43,8 metros, se compone de las siguientes partes. Un delta X, un desplazamiento de aceleración. ¿Está bien? Es decir, que cuando el coche empieza a acelerar. Después, cuando alcanza la velocidad máxima que puede tener en la autopista, que es 22,22, tiene que hacer un X a velocidad uniforme. Y ahí lo pasa el camión, lo va pasando. Ahí. Luego, cuando alcanza cierta distancia, tiene que empezar a frenar lo más rápido que pueda, porque quiere minimizar el tiempo. ¿Está bien? Entonces tenemos el delta X total, el desplazamiento total sería el delta X de aceleración, el delta X a velocidad uniforme y el delta X de frenado. ¿Se entiende más o menos esta división que estoy haciendo? Así es cualitativa. Ahora la vamos a escribir con fórmulas. Yo voy a traerme un vasito de agua, de paso. Pero esto es las tres partes. Una parte acelerada, una parte a velocidad constante, que no supere 80, y una frenada. Y ahí se produce el sobrepaso y se coloca el coche 12 metros antes del camión. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a analizar cada uno de estos tres intervalos, pero estamos autorizados a usar el MRV o MRU, porque las aceleraciones son constantes, así que eso lo vamos a usar, no tenemos que hacer ninguna integral ni nada. Un segundo, por favor. Bueno, ya volví. A ver. Néstor, Sí. ¿podés agrandar la parte gris que no veo bien? Sí.
¿De la imagen? Sí, 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 sí. Gracias. Ahí se ve Ahí mejor. está. Sí. Sí, gracias. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, vamos a ver el delta. Bueno, fíjense que acá hay otros, para simplificar las cosas, le puse al tramo acelerado delta x1, al tramo uniforme delta x2 y el tramo de frenado delta x3, para hacerlos más cortitos en la anotación, un poco más compacto. No es mucho más compacto, pero bueno. Entonces, yo quiero ver la velocidad en el tramo acelerado, la velocidad que adquiere en el tramo acelerado. Y yo pongo acá, fíjense lo que puse acá. ¿Por qué puse aceleración, que esta es la aceleración del coche, por un delta T1, que es el tiempo que se tarda? ¿Por qué habré puesto eso? A ver, ¿y hasta dónde tendría que llegar esto? A ver, esa velocidad. A ver, esta fórmula es de MRU, esto es una aceleración por tiempo. Velocidad es aceleración por tiempo. O le quiero preguntar algo más de otra manera. ¿Por qué no puse velocidad inicial si el auto desde tierra iba a 15,55 metros por segundo? Porque ahí tomaría 0. Porque lo estoy mirando desde dónde. Desde el Lo mirás camión. desde el camión. Claro, y como va a la misma velocidad, el camionero lo va mirando atrás y mientras el tipo no lo quiera pasar, siempre lo ve en la misma posición. Lo ve a 12 metros atrás. Entonces no tiene velocidad inicial visto desde el camión. Vistos desde el camión. Entonces ahora, acá no hay velocidad inicial. Si tuviera que poner una velocidad inicial sería 0. Y acá me queda aceleración por el tiempo. Pero yo quiero que la velocidad llegue a una velocidad vista desde el camión, de velocidades desde el camión. Fíjense que acá hicimos una diferencia. Yo desde el camión, el camionero no lo va a ver a 80 que lo pasa, lo va a ver a menos velocidad. ¿Y cuál es la velocidad? El 80 convertido en 22,22 menos la velocidad que tiene el camión. Velocidad del auto menos velocidad del camión. Y lo vea 6,67 metros sobre segundo. A ver, le doy un ejemplo concreto. Entonces, esa sería con la velocidad que viene el auto detrás del camión. Cuando empieza a acelerar. Y la velocidad que tiene que alcanzar. Supóngase que ustedes van por la ruta. Y ustedes van a 80. La y un auto velocidad las máxima, pasa, ¿no? Sí, supongan que van a velocidad máxima 80. Y un auto las pasa o los pasa o les pasa a 100. ¿A qué velocidad lo ven ustedes? Ustedes vienen a 80. El A auto 20. desde atrás los pasa A 20. A 20. a 100. No los ven, claro, lo ven que los pasa a 20. Es decir, lo ven medio despacio que los pasa, a 20 kilómetros por hora. O si no, ese efecto desesperante que se ve en las rutas, cuando, por ejemplo, va un camión a 80 kilómetros por hora y uno lo quiere pasar a ese camión. Y al lado va otro camión que lo quiere pasar también, pero va a 81. El pasaje se produce, ¿sí? Hay un camión a 80 y al lado un camión que lo está pasando a 81. ¿A qué velocidad lo ve el camionero que va más lento? A 1. A 1. Claro, y por eso tarda 4 millones de años en pasarlo. Y uno está atrás largando humo por las orejas, ¿no? Por lo menos a mí, a veces me pongo ansioso cuando manejo y no me gustan esas situaciones, pero bueno. Bueno, entonces acá este camionero lo ve al coche a 6,67 metros por segundo. Lo tiene que ver. Cuando el tipo alcanzó la velocidad máxima, ¿no? La velocidad la máxima que le permite el radar. Entonces tenemos que B es igual a 1,5 metros por segundo cuadrado por delta T, el tiempo que tarda. Pero esta es la aceleración, ¿no? Y de acá este B, yo le voy a poner que vale 6,67, porque es la máxima velocidad que puede ver el camionero del auto.
y despejamos del tiempo 1. ¿Ven lo que hice en este paso que está acá? 6,67 metros por segundo, 1,5 metros sobre segundo cuadrado por delta T1. Y de acá, pasando este 1,5 dividiendo, me queda un delta T1 igual a 4,45 segundos. Quiere decir que el tipo, para pasar de 15,55 metros por segundo a 22,22 metros por segundo, tarda esos 4,45 segundos. No puede acelerar más porque se pasaría de los 80. O visto desde el camión, sería, arranca en 0, porque inicialmente está a la misma distancia siempre, y avanza hasta 6,67 metros por segundo. ¿Se entendió esa parte del movimiento acelerado? ¿De cuánto dura el tiempo acelerado? Si yo le pongo un delta T1 más grande, me va a superar esta velocidad. Y lo va a agarrar el radar. Y lo va a agarrar el radar. Exactamente. Bueno, este era el tramo acelerado. Vamos a hacer lo mismo. Lo mismo vamos a hacer con el tramo de frenado. El delta B va a ser igual a la aceleración por el delta T3, que es el tiempo de, esta sería la aceleración de frenado, por el tiempo de frenado. Bueno, cuando el coche frena, el camión, y se pone a la par del camión, el camión lo ve con una velocidad final, cuando el coche se coloca acá adelante, de 0. Cuando terminó de frenar. Lo ve con velocidad 0. ¿Por qué? Porque va a la misma velocidad. No se le aleja ni se le acerca. Esta sería la velocidad final, el 0, visto desde el camión. Menos la velocidad inicial, que es la velocidad con lo que el camión lo veía cuando lo pasaba. El auto. Lo veía que el auto lo pasaba a 6,67 metros por segundo. Y eso es igual a la aceleración de frenado por el tiempo de frenado. Bueno, acá fíjense que se puede despejar el tiempo de frenado. El tiempo de frenado, que significaría que el camión lo ve que el coche está a 6,67 metros por segundo y que finalmente empieza a detener la marcha y finalmente se le queda a una distancia constante, es decir, velocidad 0 por delante. Y esto sería el delta T3 que está acá, que es fácil de despejar, porque fíjense, simplemente pasamos este 6 dividiendo, 6,67 dividido 6, y da 1,11 segundos. Este va a ser el tiempo de frenado. Este es el tiempo de frenado. 1,11 segundos. Podemos usar las ecuaciones de MRV para ver si tengo las velocidades y los tiempos, cuánto avanzó y cuánto retrocedió, es decir, qué tan largo eran esos intervalos. ¿Se puede acá? ¿Usar eso? Yo calculé velocidades acá. Tiempos también. ¿Tendríamos que hacerlo desde el auto? No, haciendo desde el camión, todo desde el camión, visto. Pero yo puedo hacer esos intervalos, calcular esos desplazamientos que tuvo el auto mientras aceleraba, mientras frenaba. ¿Hay algún problema Sí, con se aplicar puede. MRV? ¿Podemos resolver? ¿Cómo? No, le pregunto si ustedes ven algún problema para aplicar MRV teniendo esta situación que se observa desde el camión, por ejemplo. Ahora lo hacemos. Y No hay si te ningún estoy diciendo problema, ahora lo se puede hacemos usar. porque
Si le digo que ahora lo hacemos, le estoy diciendo que es posible. ¿Pero por qué? Porque es un movimiento. ¿Las aceleraciones cómo son? Son iguales, ¿no? Es decir, la aceleración... Son constantes. Claro, son constantes más que iguales, ¿no? Pues no son iguales, pero sí son constantes, exactamente. Son constantes. Entonces, teniendo aceleraciones constantes, bueno, yo tengo el tiempo y acá, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Acá tiene que haber, por ejemplo, el delta x1 es un medio de a por delta t1 cuadrado. Eso de fórmula de MRV. ¿Está bien? ¿Por qué no hay velocidad inicial? Porque se acuerda que la fórmula de MRV decía velocidad inicial por tiempo más un medio de a por tiempo cuadrado. Más o menos así. ¿Por qué no hay velocidad inicial acá? Y el coche decía que iba, no sé. Lo vemos desde el camión. Claro, Claro, en ese momento Claro. irían los dos a la misma velocidad. claro. Entonces, como Esto de desde el tierra. camión, como van a la misma velocidad, se restan la velocidad del camionero, lo ve siempre a la misma distancia. Si está a la misma distancia, para él no se mueve. Lo ve siempre a 12 metros atrás, pero cuando empieza a acelerar, ahí va esta fórmula. Y no hay velocidad inicial, porque arranca de cero. Bueno, hay que hacer la cuenta ahora esta. A ver, delta x1. ¿Cuánto es lo que recorre el coche en el tramo acelerado? Y sería un medio de la aceleración por el delta t, que lo habíamos calculado antes, que era 4,45 segundos. Todo esto al cuadrado. Bueno, haciendo esta cuenta, y si me tienen fe, pero por ahí la vengo pifiando, me da un medio por 1,5 y 4,45 al cuadrado. Es decir, un medio de esto es simplemente un medio de a por t cuadrado. Me da que el tramo acelerado son 14,92 metros. Todo eso visto desde el camión. Es decir, que el coche arranca desde acá y avanza 14,92 metros. Quiere decir que la punta del auto pasa un poco el camión, porque hay 12 metros. Y acá calculamos el tramo acelerado casi 15 metros. Entonces el auto acelera al máximo que puede, lo pasa al camión 3 metros, lo empieza, se superpone 3 metros, la trompa del auto lo traspasa 3 metros, y ahí ¿qué pasa? ¿Puede seguir acelerando ahí? No, porque lo Va a van una a pegar. aceleración constante. Va a una aceleración constante, pero tiene que tener ojo de no superar el 6,67 visto desde el camión, porque ese 6,67 visto desde el camión significa desde tierra que pasa la velocidad del 22,22, que es el 80. Entonces no puede seguir acelerando más. Es decir, hasta ahí es el tope. Esos 4,45 segundos que habíamos calculado es el tiempo tope de aceleración. No, más de eso no puede. A partir de ahí, el tipo tiene que mantener esa velocidad constante. Que, vistas desde el camión, es esta. 6,67 metros sobre segundo, vistas del camión. Bueno, de la misma manera tratamos el tramo de frenado. El tramo de frenado duraba 1,11 segundos. Bueno, y el delta x3 para el tramo de frenado, acá la cuestión es diferente, un poquito diferente, porque acá cuando el tipo empieza a frenar, que el camión lo ve a 6,67, esta es la velocidad inicial. 6,67 metros sobre segundo por t. Y acá voy a reducir un poco, o no sé si le pifié con la foto acá, che. Sí, le pifié con la foto, lamentablemente. Bueno, pero vamos a ver, les cuento lo que dice acá. Menos un medio de a por
t cuadrado, donde t es el 1,11 al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Esta fórmula es esta. Esto que estoy escribiendo acá es velocidad inicial por tiempo menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Qué es esto? El tramo de frenado. Bueno, y si hacemos la cuenta, yo hice la cuenta, me dio que el tramo de frenado es 3,71 metros. 3,71 metros. El tramo de frenado. Bueno. Y ahora me preguntarán, ¿y qué pasa con el tramo uniforme? Porque el tipo en un momento determinado alcanza los 80 kilómetros por hora, que vistos desde el camión son 6,67 metros por segundo, y eso lo mantiene hasta que llega a la zona de frenado. Bueno, vamos a ver el planteo. Bueno, vamos a ver el planteo cómo es. Reescribimos la ecuación 1, que yo la había nombrado acá, que es la ecuación de los tramos, esta ecuación que está acá, que era tramo acelerado, tramo uniforme, tramo desacelerado por frenada, el tramo 3. Y bueno, vemos esto, a ver, vamos a escribirlo a esto. El desplazamiento total va a ser el tramo acelerado, más el tramo uniforme, más el tramo de frenado. Ahora, el tramo acelerado lo calculamos ya. Este es el 14,92, este que estaba acá, es este. Metros. El tramo de frenado también. Es 3,71 metros, que está acá. Y el tramo donde va a velocidad constante, que alcanzó los 6,67 metros por segundo vistos desde el camión, no sabemos cuánto dura. Dura un tiempo delta T2. Delta T2, que no sabemos cuánto es. Pero fíjense que la suma de los tres tramos, acelerado, uniforme y frenado, me tiene que dar el avance total del vehículo, que son 43,8 metros. No sé si se acuerdan de eso, a ver. Tenía que avanzar el coche, que estaba 12 metros atrás, ponerse 12 metros adelante. Y eso, haciendo todas las sumas parciales de dimensiones y de posición, da 43,8 metros. Así que el delta X total tiene que ser 43,8 metros. Pero esto ya ahora es fácil de despejar el tiempo que nos falta, este tiempo. Porque pasamos restando este 14,92, este 3,71, y dividimos por 6,67 y nos da el delta T2. Que el delta T2 sería el tiempo que utiliza el coche para pasar al camión a velocidad constante, esa de 6,67, y es el tiempo que tiene que usar a esa velocidad constante. Si lo despejamos al delta T2 este, da 3,77 segundos. Bueno, y entonces, bueno, vamos a ver el tiempo total. El tiempo total es el tiempo de aceleración, que era 4,45 segundos, más el tiempo uniforme, que es este que calculamos recién, 3,77 segundos, más el tiempo de frenado, que son 11,11 segundos. En total, con los tres tramos, el movimiento dura 9,33 segundos. Ese es el tiempo que tarda y es el mínimo, el tiempo mínimo. No puede ir más rápido porque el radar se lo impide y no puede acelerar más rápido porque esa es la aceleración que tiene el auto y tampoco puede frenar más rápido porque está usando la máxima. Bueno, entonces, este es el tiempo. Y después acá al final hay un gráfico cualitativo de velocidad en función del tiempo. Y esto corresponde al tramo acelerado. Fíjense que la velocidad va aumentando en forma lineal, A por T. ¿Está bien?
en un tiempo delta T1. Y este es el tramo acelerado no, disculpen, a velocidad uniforme, delta T2. Y finalmente hay un tramo desacelerado de duración delta T3, que sería el que está dado por esta ecuación, ¿no? Por esta ecuación, la ecuación de velocidad en función del tiempo. ¿Entendió más o menos o quieren hacer alguna pregunta o varias preguntas? O se hizo muy largo el problema. No, sí se entendió. Decís, primero se miró como MRU, después MRV y después sacamos la posición y el tiempo total. Sí, y resuelto desde tierra es más difícil. La cuestión es por ahí es más fácil parándose desde el camión. Imaginando que el camión está quieto y que el coche acelera, alcanza la velocidad de 6,77, lo pasa y pega la frenada. Y ahí hace los 43,8 metros. No es un problema, es un problema medio rebuscado, pero aparte está usando muchas funciones partidas, ¿no? No es que hay una sola expresión y yo meto esa expresión y laburo con esa expresión, sino que tengo que ir viendo distintos tipos de movimientos. Todos son movimientos uniformes o movimientos de aceleración constante, pero son tres. Y eso lo complica un poco. Claro, sí. Y visto desde tierra es peor. Es peor para resolverlo desde tierra. No es tan, es más fácil por ahí utilizar la velocidad relativa. ¿Se vio más o menos? Usted dice que aplicando un movimiento relativo es más directo que haciendo todo este proceso. No, este es el más rápido. Haciendo un movimiento, sí, parándose en el camión, digamos, viendo las cosas desde el camión. Eso sería movimiento relativo porque te salís de la tierra, que es el sistema de referencia habitual, y te pones en otro sistema de referencia, que es el camión. Y ahí contando las cosas como la ve el camión, bueno, es más fácil todavía que como se ve desde tierra. ¿Sí? Sí. Pero digamos que no se les vaya el sueño por este problema, digamos, más o menos véanlo, cuál es la forma de encararlo, que es con movimientos uniformes, que pararse en el camión simplifica las cosas, porque es ver como que el camión está paradito y que un coche está parado atrás, acelera hasta 6,67, se mantiene en 6,67 y después pega una frenada para ubicarse a 43,8 metros por delante de donde estaba. Esto sí. Así que, bueno, yo lo que voy a hacer, le voy a enchufar a la computadora la batería porque me estoy quedando sin batería. Y mientras tanto piensen preguntas o si no pasamos al otro problema.
Profe, Sí, siempre que tengamos un sistema que se está moviendo a velocidad constante respecto de otro, ¿me va a convenir hacer movimiento relativo? ¿O va a haber casos en los que voy a poder hacer combinación de MRU y MRV desde tierra? Fácil. lo que pasa es que en este, como está todo partido, está acelerado, después va a velocidad uniforme, después pega una frenada, todo. En este combino, pero no es algo general, no es general esto. No es general. Así que yo lo apliqué para este problema y para ver movimiento relativo y decir, bueno, es más fácil que cuente todo como lo vio el camionero. Las cuentas se simplifican mucho en este caso, pero en otros problemas no puede ser que no te ayude mucho. Entonces, Solamente para cuando este, haya velocidad constante y cuando haya así tramos partidos, sí. y algún otro móvil en cuestión también. Ok. Sí, algún otro móvil en cuestión como este. Si no, no. Así que no, bueno, este es un problema, es medio para ver cómo era un problema utilizando velocidad relativa. Es decir, contando las cosas desde otro lugar. ¿Cuál era el otro lugar? Bueno, desde arriba del camión. Y salen más fáciles que desde tierra. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, a ver. A ver qué problema vamos a hacer ahora. A ver, déjenme ver, a ver algunos problemas, espiar un poquito. Ya los tenía preparados, pero a ver qué con... Este puede ser, a ver. Este lo vimos recién. Este es el del bote, para trabajar con un problema de... sí, vamos a trabajar con el del bote, a ver, que ya lo hicieron con Carlos, pero este problema no sé ahora en qué número está. Este problema antiguamente era el 17 de un bote, el problema del bote. No me acuerdo qué problema lo pusimos, pero sí está. Sí, es el problema del bote. No sé si se pueden fijar por ahí a ver por dónde anda. Pero bueno, entre tanto lo voy a empezar a contar. A ver. No es la de un remero, ¿no? No. El 17 creo que es. ¿Todavía está como 17? Sí, me parece Dice, que sí. un remero es capaz de imprimirle a su bote una velocidad de 8 kilómetros por hora. ¿Ese? Sí, la velocidad del bote respecto al agua es 8 kilómetros por hora. Sí. Medida de la costa. Ah, Claro, y con agua quieta. sí. Ah, el 17, sí. Ah, bueno, quedó entonces como problema 17, perfecto. Sí, después también chusmé en el UMS Activa del turno noche que algunos de estos problemas están subidos. Hechos por Néstor, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es así. Tiene un río de 2 kilómetros de ancho y la corriente del río es de 5 kilómetros por hora. La correntada va a 5 kilómetros por hora, bueno, supuestamente uniforme esto. Y la pregunta es, ¿en qué dirección cuál es la dirección para alcanzar la orilla opuesta en el menor tiempo posible? Bueno, es decir, lo que vamos a ver ahora en realidad es una composición de velocidades. Porque va a haber un efecto de arrastre del agua y el bote, aunque quiera ir en esta dirección, va a estar inclinado. Bueno, la dirección en realidad va a estar dada por este ángulo alfa. ¿Está bien?
este ángulo alfa. Fíjense que el bote, esta es la proa, que apunta hacia allá, pero forma con la orilla un ángulo alfa. Entonces lo que está preguntando en definitiva es eso. Es decir, ¿para dónde tiene que apuntar el tipo que rema, el bote, la proa, para hacer el cruce en un tiempo más corto posible? ¿Se entiende cuál es la pregunta? Sí, sí. Ah, esperen que... A ver. Bueno, ahí está cargando. Bueno, entonces la velocidad desde tierra es la velocidad del bote más la velocidad del agua. ¿Por qué se suman estas dos velocidades? Por ejemplo, por ahí en una dimensión se ve más fácil. Supóngase que hay alguien en una estación de tren, en un andén. Y el tren arranca y está en ese momento llevando una velocidad de 5 kilómetros por hora. Y arriba del tren, en la dirección de arranque del tren, para donde arranca, hay una persona que camina a 5 kilómetros por hora. ¿Con qué velocidad se vería desde tierra? A ver, el tren está arrancando a 5 y arriba hay un tipo que camina a 5 también. Respecto del tren, el tipo que está en tierra, ¿a qué velocidad lo ves? A 10. Pero, El 0 es una posibilidad también. Es una posibilidad si camina... Claro, porque no dijo para dónde caminaba. Camina para el lado Claro, contrario. claro. donde va el tren. Bueno, camina para el lado de la máquina, digamos. Si camina para el lado de la máquina, A 10. lo ve a 10. Suma las dos velocidades, es decir, la del tren más la del tipo que está arriba del tren. 5 y 5, 10. Ahora, si camina en contra de la máquina, sí es 0. Porque va 5 para adelante menos 5 para atrás. Le daría 0. ¿Está bien? Bueno, pero la idea era preguntar para el lado de la máquina. Bueno, acá, digamos que el agua vendría a jugar el papel de tren y el bote el papel del tipo que va arriba del tren. Sería una cosa así. Entonces dijimos que la velocidad desde tierra es la suma de las dos velocidades. Pero este ángulo nosotros no lo conocemos, este ángulo alfa. Es lo que estamos tratando de averiguar, a dónde tiene que apuntar la proa del bote. Bueno, entonces como no lo conocemos, es velocidad en X, que es 8 kilómetros por hora por el coseno de alfa. ¿Y por qué por el coseno? Porque tengo que proyectar acá, en la horizontal. Y la horizontal, fíjense que esta es la velocidad en B. Este vector es la hipotenusa. Y yo quiero averiguar acá el adyacente. Esta proyección que es el adyacente, el cateto adyacente. Entonces multiplico por coseno de alfa. ¿Está bien? Y pongo punto y coma, 8 kilómetros por hora. Y no necesito achicar esto porque si no, no van a ver nada. Hice una macana ahí. A ver. A ver. Que estoy haciendo lío acá. 8 kilómetros por hora por este otro. Sería una velocidad en I esto. Por seno de alfa. Porque esto, fíjense, cuando estamos haciendo las proyecciones, y esta es B sub B, la hipotenusa, esta, que es la velocidad en I, es el opuesto. Entonces, 8 kilómetros por hora por el seno de alfa, que es el opuesto. Y esto ya lo estamos escribiendo como vector, fíjense. Velocidad en X, velocidad en Y. Y acá, bueno, vamos a poner la velocidad del agua. La velocidad del agua, el agua va solamente en dirección X. Entonces tenemos 5 kilómetros por hora, velocidad en X, y en Y no tiene velocidad, 0. Bueno, entonces de acá, ¿hasta ahí se entendió más o menos el planteo? Es lo mismo que lo que les estaba contando del tren y el tipo del tren, pero ahora con vectores de dos componentes. ¿Te puedo hacer una pregunta, Néstor? Sí. Con respecto a la escritura, más que nada, ahí cuando pusiste la velocidad de tierra, es la velocidad del bote con respecto a tierra, ¿no? Sí. Y la velocidad del bote Porque la tierra la con vamos respecto, a ¿no? con respecto al agua, ¿no?
B sub B es la velocidad del bote con respecto al agua, sí. Y el otro es la velocidad del agua con respecto a tierra. El otro es la velocidad del agua con respecto a tierra. Así es. Ahí está bien. Listo, listo. Eso, Así está porque, bien. Sí, siempre tiene que acordarse. porque hay como una... Tierra es el andén. Sí. Sí, no, sí, en medio, sí, hay que aclararlo, está bien. Tierra es el andén, como si fuera el andén. El agua es el tren. Y el elemento que se mueve es el tipo que camina en el tren. Esa es la forma, por ahí, una forma sencilla de acordarse, porque lo vemos por ahí. Bueno, bueno, y acá lo escribí en este B sub B, lo escribí vectorialmente, 8 kilómetros por hora por coseno de alfa, 8 kilómetros por hora seno de alfa, más la velocidad del agua, vista desde tierra, 5 kilómetros por hora, punto y coma 0, es decir, Bx 5 kilómetros por hora, Bi 0. Bueno, ahora, si yo escribo Bx, fíjense que Bx es, hay que sumar estos elementos, es decir, la velocidad en X de este primer vector con estos 5 kilómetros por hora. ¿Ven que lo dice acá abajo? Bx. ¿Se ve esto acá abajo? Sí, sí, sí. Y BI, bueno, hago lo mismo, pero con los componentes I, ¿no? 8 kilómetros por hora seno de alfa más 0. ¿Lo siguieron hasta ahí? Acá no puse nada, no, el 0 lo podría haber puesto decorativamente, ¿no? Pero es 8 kilómetros por hora seno de alfa. Bueno, estos son movimientos uniformes, porque fíjense que estas velocidades son constantes. Esto es una constante, y esto también es una constante, es un MRU. Y en un MRU, el X es velocidad por tiempo, o el Y es velocidad por tiempo. Entonces fíjense que acá escribí X es igual a velocidad en X, que está ahí, por tiempo. Y el Y es velocidad en Y por tiempo. Ahora, en la otra orilla, I vale, en la otra orilla, I vale, es esta distancia. Esta es I, pero también es D, que es 2 kilómetros. Entonces, vamos a tomar esta ecuación y decir que D es igual a B sub I por tiempo. Es decir, 8 kilómetros por hora por el seno de alfa por el tiempo. Entonces el tiempo es igual a D, que serían, bueno, ese serían 2 kilómetros, dividido 8 kilómetros por el seno de alfa. Pero yo con ese T quiero que sea mínimo. Yo quiero que sea mínimo. Acá tengo un número acá arriba. Acá no puedo hacer nada. Acá abajo con este otro tampoco. Con el 8 puedo hacer nada porque esos son constantes. Pero sí el seno de alfa que me dice para dónde apunta el bote. Ese sí lo puedo variar. ¿Y cuándo logro que esta división sea más chica, lo más chica posible? Cuando el seno de alfa es lo más grande posible. Cuando el seno de alfa es lo más grande posible. ¿Y cuándo es lo más grande posible? ¿Para qué Cuando es ángulo? 1, Cuando da 1. para pi sobre Cuando 2. da 1, bien. Cuando el seno de alfa es lo más grande posible, me dijeron bien. Cuando da 1 me dicen bien. ¿Y qué ángulo corresponde? Medio de pi. 90 grados. Sí, un medio de pi o pi sobre 2. Entonces acá puse algo como un llamado, pero bueno, eso tiene que ser pi sobre 2. Entonces, si este ángulo alfa es pi sobre 2, el tipo va a tener que apuntar la proa del bote perfectamente hacia arriba, digamos, de la hoja, en la dirección de la hoja. O directo perpendicular a la otra orilla. Eso es lo que va a tener que hacer. Pero el tipo va a ir perpendicular a la otra orilla. Si el tipo apunta el bote para allá, a ver, la proa para allá, empieza a remar para allá, ¿qué le va a pasar? Y El agua lo va a mover para allá. Es decir, el tipo va a ir apuntando para la otra orilla, pero el agua lo va a ir arrastrando.
¿Sí? Lo arrastra lateralmente. Pero yo con esto me aseguro que el tiempo sea el tiempo mínimo. El tiempo mínimo. Se podría calcular esto porque esta D es 2 kilómetros. Acá queda un 1. Me dijeron que para minimizar este cociente esto tiene que valer 1 y ahí tienen razón. Y sería un cuarto de hora tardaría, ¿no? Porque serían 2 dividido 8, 2 kilómetros y un cuarto de hora tardaría en cruzar. Y ese es el tiempo mínimo. ¿Está bien? Pero ¿y el ángulo? ¿No tengo que calcular el ángulo? Y lo calculamos porque decimos que tiene que ser pi sobre 2, porque yo quiero minimizar este tiempo. Si quiero minimizar este tiempo, tengo que maximizar el denominador. Ah, claro, sí, sí, sí. Maximizar el seno de alfa. Y lo más grande que puede valer el seno de alfa es 1. Y entonces el ángulo tiene que ser pi sobre 2, es decir, el bote va en la dirección, visto desde tierra, en dirección Y. Así. La punta del bote. El tipo apunta el bote justo para la otra orilla, la proa. Pero va a tener un efecto de arrastre. Pero eso igual, a pesar del efecto de arrastre, se va a producir el tiempo mínimo. El tiempo mínimo de cruce. ¿Se entendió esto o más o menos? Sí, se entendió. Bueno. Ahora, la pregunta es medio al revés ahora. Dice, ¿en qué dirección debe remar si quiere cruzar justo al punto opuesto de la otra orilla? Es decir, el tipo está, supongamos que está acá, y quiere cruzar acá, al punto opuesto. No es lo mismo que lo anterior. En el otro él remaba para allá, pero el agua que va a 5 kilómetros por hora lo iba arrastrando, pero él tenía la certeza de que iba a llegar a otro lado de la orilla, no justo enfrente, pero con tiempo mínimo. Ahora, si el tipo quiere remar y salir desde acá y llegar acá, vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a ver si acá hay un gráfico. Pero nosotros tenemos que la velocidad total vista desde tierra, es 8 kilómetros por hora coseno de alfa más 5 kilómetros por hora, que la teníamos calculada desde acá, ¿se acuerdan? Acá que decía Bx es igual a 8 kilómetros por hora más 5 kilómetros por hora. Por el coseno, ¿no? Sí, sí. Esta es Bx, desde tierra. ¿Está bien? Y BI también la habíamos calculado a BI. Era 8 kilómetros por hora seno de alfa. 8 kilómetros por hora seno de alfa. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí, sí. Es decir, lo que el tipo, yo con esta ecuación me da la velocidad en función de para dónde apunta la proa. En función, y la proa va a estar apuntada en función de ese ángulo alfa. ¿Está bien? Ahora, les hago una pregunta. Si yo quiero que el tipo termine justo en la otra orilla, es decir, sale de acá y va para allá. ¿Cuál de las dos componentes de velocidad va a tener que anularse? Es decir, para que no sufra La arrastre. de X. La de X. ¿Cómo? Claro. Si yo pido que la velocidad total, si la X no se anula, se va para allá. Yo pido que el Bx desde tierra sea 0. ¿Está bien? Es decir, si cruza así, no hay velocidad en X, hay solamente velocidad en Y. ¿Está bien? Sí. ¿Eso se entendió? Vamos a ver la expresión, a ver. Está acá.
tiene que cruzar así. Si tiene que cruzar así, esta que es Bx, tiene que ser 0. Entonces pedimos que Bx sea 0. Y haciendo Bx igual a 0, quedaría que 8 coseno de alfa, y simplificando las unidades, es igual a menos 5, con lo cual el coseno de alfa es menos 5 octavos. Menos 5 octavos. Y bueno, haciendo la cuenta y con la calculadora, me da que alfa tiene que ser 128,68 grados. Es decir, es esto. 128,68 grados. El tipo trata de ir para allá, en esta dirección. Negativa. Tiene una dirección a componente su velocidad, tiene una componente negativa de x. Pero esa componente negativa se mata con la velocidad del río. Entonces, en definitiva, lo que termina ocurriendo es que si yo hago un paralelogramo acá, que no lo hice, me da que la diagonal va derechito hacia la otra orilla. Derecho hacia la otra orilla. ¿Está bien? ¿O no se entendió eso? Partimos La velocidad quedó negativa porque... ¿Por qué? ¿Cuál dio negativa? A ver. Claro, donde dice 8 coseno de alfa es igual a menos 5. No, porque yo primero le dije, bueno, esta velocidad, esta, que es Bx, si Bx no es 0, el tipo se va con la corriente. Yo le tengo que pedir a Bx que sea 0 para que no se lo lleve la corriente. Sí, eso sí lo entendí. Y esto, cuando yo esto lo igualé a 0, en realidad no es negativo. Pasé el 5 restando al otro lado. Fíjate. Este 5, esto está igualado a 0, ¿no? Esta expresión. Lo paso al otro lado y lo pasa negativo. Ah, sí, ya está. Ahí lo entendí. Claro. Está bien, es una cuestión algebraica, no dice que la velocidad sea negativa. Fue una cuestión algebraica nada más. Cuando uno hace el planteo, la pone bien como es. La pone la velocidad del río positiva. Claro, yo eso directamente le puse 0, me lo imaginaba 0, no me di cuenta que había que pasarlo, igualarlo a 0 y hacer la expresión algebraica. No, ahí está, ahí entendí. Claro, pues si el río está quieto, ¿viste? Es fácil así. Lo que tiene que dar 0 es la velocidad del bote combinada con la del río. Y entonces ahí sí sale ese ángulo de 128,68 grados. ¿Por qué pude calcular el coseno de alfa igual a menos 5 octavos? Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más sobre este problema. Si no, pasamos a algún otro. Problema 17 de la guía que quedó. Profe. Sí. Eso que estaba escrito último en el cuadrito que decía minimiza t para pi sobre qué decía, no llego a ver. Ah, sí, esto porque acá hay un asterisco, ¿no? Sí. En esta expresión porque dice hallar el t mínimo. Ah, ¿no? es del A, está bien. Yo pensé que era claro, sobre el B, pero decía pi sobre 2 no usamos ahí. No, me olvidé de aclararlo porque este asterisco está acá y acá abajo dice que minimiza t para alfa igual a pi sobre 2, es decir, cuando el seno de alfa es más grande. Cuenta, gracias. Que es en 1. Valor 1 corresponde a ángulo pi sobre 2. Sí, no, yo no cuando llegamos al asterisco no lo comenté después, pero lo estuvimos charlando y sí, es eso. Es para minimizar la... Eso porque esconde los resultados abajo. Claro, para que lo piensen. Después lo estuvimos charlando y esto apareció y no lo rescatamos de vuelta y lo relacionamos con esto. Pero ustedes me lo habían dicho igual. Sí, pero estaba leyendo ahora y no entendía que era un 2 lo que decía abajo y pensé que estaba asociado al B. Claro. No. Fíjate que por eso está separado con un cerquito ahí y el asterisco este está acá arriba. Ahí. Pero sí, lo tendría que haber explicado de vuelta porque parecía que estaba asociado al punto B, ¿no? ¿Y en qué quedamos? Entonces no, quedamos en el punto B que es 128,68.
el ángulo que tiene que tener. Y así logra neutralizar la velocidad del río y cruzar derecho. Néstor, y cuando después dice qué longitud recorrería entonces con ese ángulo que recorrería, 2 kilómetros. Sí. Sí, porque cruza derecho. Bien. Cruza derecho. Aunque él, no, la proa no va a derecha, va torcida con ese ángulo. Pero el efecto que tiene es que el bote va cruzando derecho, en definitiva. Cruza así. Desde una orilla al punto opuesto, que son 2 kilómetros. Así que sí, sí, son 2 kilómetros ahí. Se podría calcular el tiempo también, pero bueno, no lo pregunto. Profe, después va a subir todos estos ejercicios que estuvo haciendo. Yo por ahí se los voy a reenviar a Carlos, pero creo que están. Bueno, después se los reenvío a Carlos. Si son los mismos que diste el cuatrimestre pasado, están en el LUMS Activa, en el módulo. Ah, bueno. Ahora están los Sí. ahora están solamente los de la práctica 0. Va, de la guía 0. Bueno, ahora habilito la guía 1. Gracias. Profe, yo quería preguntar si puede subir los ejercicios antes de que los dé, así yo los imprimo y voy escribiendo sobre las imágenes ya impresas para no tener que copiar todo durante Es que la clase. yo me olvidé de hacer eso. Lo iba a activar ayer, lo iba a poner visible y me olvidé, perdón. Ah, listo, gracias, gracias. No sé si son los mismos, supongo que sí, porque los dos somos bastante rutinarios, pero... Ahí Sí, los... yo iba a agregar uno hoy, pero por ahí lo comento en otra clase. Pero después se me hizo un quilombo la tarde, no tuve tiempo y bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a ver algún otro problemita más. Este lo podríamos ver, a ver. Es un adicional también. Perdón, ahí están todos visibles los problemas de la guía 1. Los resueltos. Gracias. Gracias. Este problema es un problema adicional que dice que el centro de una rueda, de la rueda del esquema, avanza 10 metros por segundo, Y fíjense que en el centro yo puse un X' y un Y', es decir, este va a ser un sistema de referencia móvil respecto de este XY que está en tierra, ¿no? Y los puntos A, B, C y D, que son vistos desde el centro de la rueda, A, B, C y D, son los que se indican en la figura. Y además, el módulo de la velocidad B', es decir, vistos desde el centro de la rueda, o hay un tipo que está en el centro de la rueda. Bueno, mira este punto, va a 10 metros por segundo para abajo. Mira a este, al punto que está en el piso, va a 10 metros por segundo para allá. Mira al punto C, está subiendo a 10 metros por segundo. Y mira al punto B y está yendo para la derecha a 10 metros por segundo. Eso es lo que ve un tipo que está en el centro de la rueda. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es la situación? Es decir, para el tipo que está en el centro de la rueda, todos se mueven a 10 metros por segundo, tangencialmente a la rueda. ¿Sí? Tanto A como B, como C y D. En módulo, es decir, tienen el mismo módulo. Ahora como vectores son diferentes porque apuntan en direcciones diferentes. Y lo que se pregunta acá es calcular la posición de los puntos, la posición o la velocidad de los puntos en cuestión, pero desde tierra, a ver cómo los ve un tipo desde tierra. ¿Está bien? Esa es la pregunta. Porque esto que está acá dibujado es cómo los ve alguien que está en el centro.
Y en el centro los ve a todos que se mueven tangencialmente a 10 metros por segundo. Pero alguien que está en tierra, ¿cómo los ve? Bueno, esa es la pregunta. No es difícil de contestar, en principio me parece. Y es parecido al problema del tren, pero lo que pasa es que acá yo al meter estas direcciones lo convierto en un problema bidimensional. Entonces nosotros tenemos que la velocidad desde tierra es la velocidad del centro, que es este centro que está acá, que ya sabemos cuánto es, que dice que es 10 metros por segundo, y ahora la vamos a... Ahí está dibujada, 10 metros por segundo, más B', donde B' son la velocidad de los puntos, vistos desde el centro. Es el análogo, reitero, del tren, pero en dos dimensiones. El centro sería el tren, y el B' sería la velocidad del tipo que camina por el tren. Y esto, B sub T, es la velocidad desde tierra, o desde el andén. Entonces, por ejemplo, para B sub A, vamos a ver B sub A, vista desde tierra. Visto desde tierra, a ver. Es la velocidad del centro de la rueda, que es la velocidad del sistema móvil. Es 10 metros por segundo, 0. ¿De eso? Sí. Bueno, y la velocidad de este punto, vista desde acá, sería en X, no hay componentes, así que tengo un 0. Y en Y, tengo esta componente que va hacia abajo, que es menos 10 metros por segundo. Así que si yo sumo estas dos velocidades, desde tierra, se ve que va a 10 menos 10 metros por segundo. El punto A. Punto A. Si yo tengo, a ver, para que me tiren un ángulo, el módulo de un ángulo por lo menos, si yo tengo un triángulo, un triángulo de catetos 10 y 10, ¿qué ángulo va a tener asociado? ¿O qué ángulos va? Es un triángulo obviamente rectángulo. ¿Cuál va a ser el ángulo? 10. No, a ver. 10 y 10. Sí, son dos catetos iguales. Hago un dibujito, sí. A ver, lo dibujan. 10 y 10. Porque son BX y BY. Sin entrar en detalle con la dirección. 45 grados. Claro. Es decir, desde tierra, por ejemplo, el tipo que está mirando desde acá arriba, desde el centro, lo ve que va para abajo a este. Pero desde tierra se produce la composición de movimiento, la suma, y esta velocidad tiene un 10 para un lado y un menos 10 para abajo, y bueno, tiene un 45 grados para allá. Eso sería 45 grados en esta dirección. ¿Se entiende eso? Porque son dos componentes. Desde tierra aparece la componente X, que no aparecía desde el centro, de la rueda. Pasemos al punto B ahora, este punto que está acá. Bueno, siempre va primero la velocidad del centro del disco, vista desde tierra, que es 0 metros por segundo. Y la velocidad de B, ¿cuánto es? A ver, si la ven ahí, fíjense, vista desde acá, ¿no? Desde el centro. Aparte está escrita ahí. A ver, ahora no está más escrito. Ahí. La velocidad de B, vista desde acá. 0 en X y 10 en Y. No, al revés. Esta es 10 en X. Sí, ya está. Al revés. 10 Sí, en X y 0 en Y. Bueno, así que si yo sumo estos dos vectores, bueno, me da 20 metros por segundo en dirección X.
Es decir, si yo lo miro desde acá, desde tierra, bueno, me va a dar esto. La velocidad del centro, que es 10 metros por segundo en dirección X, más la velocidad de B respecto al centro, que es 10 metros por segundo en dirección X. Entonces es 20 metros por segundo. ¿Alguien me diría cómo sería el C? A ver, no lo voy a mostrar, pero ¿cómo sería la velocidad C? Esta se repite. Esta seguro porque es la velocidad del centro del disco. Sería menos 10. 10. ¿El total me dijiste? Ah, no. No, la de C nada más. La de C visto desde el disco, desde el centro, desde acá. Yo estoy Por eso. mirando a C, lo miro desde el centro. En X sería menos 10. No, pero el C.C es este, ¿eh? Me parece que se está confundiendo con el D. Este es el punto C. Ah, Sí. A ver, el punto C. sí. ¿En X cuánto valdría? Yo desde acá estoy mirando, ¿eh? Porque el primer término ya lo conozco. Es 10-0 en todos lados, porque es la velocidad del disco. Entonces yo miro desde acá y miro a este. La flecha anaranjada esta. ¿Cuánto es? ¿Cómo lo expresaría? Sabemos que tiene módulo 10, ¿no? El total es 10 en X, 10 en Y, ¿no? A ver, vamos a ver. En total, porque este es el 0,10. A ver si lo estamos poniendo bien. Sí, esta es la velocidad del centro, que se viene repitiendo. Es siempre la misma velocidad del centro de la rueda. Y este es 0 en X. Está bien, porque en X este no tiene componente en X. Está puramente para arriba. Para arriba da 10. También. Y 0,10. Y sí, da 10 metros sobre segundo. Y ahora le voy a preguntar la velocidad de este punto. Ahora sí, el punto D. A ver. El punto D. Es decir, este punto, este primer término de este vector, que es la velocidad del centro del disco o de la rueda, este va a estar siempre igual. La cuestión es este segundo, que es el segundo término. ¿Qué componente tendría este? A ver, esta velocidad vista desde acá, ¿no? Para sumarle al otro y dar la velocidad desde tierra, ¿no? Menos 10, 0. Ajá, menos 10, 0. Bueno, vamos a ver si no la pifié, porque capaz que le pifié yo. 10 metros por segundo, 0 y menos 10, 0. Y esto sumado da 0, 0. Quiere decir que se produce en este caso el efecto del tipo que cuando el tren está avanzando a 5 kilómetros por hora, él se va caminando a 5 kilómetros por hora en dirección contraria a la máquina y se anulan las dos velocidades. Y da 0. Cuando yo les pregunté hoy, me dijeron 10 o 0. Bueno, está bien, es ese caso. Y este es un caso, fíjense que cuando este punto, les pruebo una preguntita, sí. El punto ¿está raspando contra el piso? Si tiene velocidad 0. ¿Se podría decir que sí? Si tiene velocidad 0. Ah, no, queda detenido. Claro, ¿O está no? instantáneamente frenado. Instantáneamente frenado. Esa condición, después la van a ver dentro de un tiempo largo, hacia fin de, cuando veamos cuerpo rígido, que se llama condición de rodadura. Es decir, cuando la velocidad del punto de contacto con la superficie es 0, bueno, eso se llama condición de rodadura. ¿Está bien? Eso es una cosa que lo puse a propósito para que aparezca y después más adelante va a aparecer en cuerpo rígido, en cosas que van rodando y bueno, si no va raspando y el punto de contacto instantáneamente está detenido, bueno, eso se llama condición de rodadura. Sin deslizar, sin deslizar. Bueno, ahora pasamos a
A ver si no quieren hacer una pregunta más sobre este, pero en realidad el problema este siempre, fíjense que es la misma cosa, es la velocidad del centro más la velocidad del punto visto desde el centro. Y voy cambiando de puntos y voy haciendo las sumas. No tiene nada de... Es todo rutinario, ¿no? Lo único que tenemos que ir cambiando es la velocidad de los puntos, fijándonos en el dibujo y viendo que siempre se anula una componente o se anula la otra. Por los puntos que elegí, ¿no? Podría haber dado alguno con ángulo intermedio y con las dos componentes. Pero bueno. No sé si quieren hacer alguna pregunta más sobre este. No. Bueno, y vamos a ver alguno otro. A ver, vamos a producir algún otro problema y ya estamos terminando. Un problema que creo que hay uno parecido en la guía, pero yo lo saqué, hice uno distinto para no quemarle los de la guía. Ah, es este problema. Este es adicional también. Un problema adicional. No está en la guía, pero en la guía hay algo parecido. Hay algo muy parecido en la guía. Así que bueno, vamos a contar de qué se trata. Dice que a t igual 0, los aviones A y B se hallan en las posiciones indicadas. Esta es la posición del avión A 200 metros del origen, y B a 400 metros, pero en la dirección Y, el otro en la dirección X. A se mueve con una velocidad B sub A de 100 metros por segundo en esta dirección. Epa. 100 metros por segundo en esta dirección X. Y B se mueve a 200 metros por segundo, pero acelera a 15 metros sobre segundo cuadrado en dirección Y. Es decir, este se mueve inicialmente a 200 metros por segundo, pero va acelerando. Bueno, el primer punto dice escribir las ecuaciones de movimiento de ambos. A partir de t igual 0, ¿no? Bueno, fíjense que si este va a velocidad constante, ¿qué tipo de movimiento tiene A si va a velocidad constante? Un RMU. MRU, perfecto. Entonces el MRU dice que es la posición inicial, que es 200 metros, más velocidad 100 metros por segundo por tiempo, en X. Y en Y no se mueve, es 0. ¿Está bien? ¿Se vio eso? Es decir, tiene componente X, vive en el eje X el movimiento ese. No tiene componente Y. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Sí, se Sí. entendió. Sí, bueno. Y el B, bueno, en el B pasa más o menos al revés, a ver. No tiene componentes en X, ¿no? Entonces la componente en X es 0 para el avión B. De la posición es 0. Pero la componente Y sí existe y es un movimiento acelerado con aceleración constante, que es posición inicial, 400 metros, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por t cuadrado. Esa es la descripción de lo que pasa para el móvil B, el avión B. ¿Están de acuerdo con las dos ecuaciones de posición para RA y RB? Sí, sí. Bueno, y acá dice, ahora en el punto B, halle la velocidad y la aceleración de B respecto de A. Nosotros habíamos visto que cuando decíamos de B respecto de A, ese respecto de había que restarlo a B. Lo comentábamos al principio y lo reiteramos acá y lo aplicamos acá. Yo tengo la velocidad de B respecto de A es B sub B menos B sub A.
Eso por definición. Velocidad de B respecto de A es V sub B menos V sub A. La velocidad de B, ¿de dónde la saqué? Porque fíjense que esta fórmula yo no la escribí. Arriba no, ¿qué había escrito yo arriba? ¿Derivó la posición? Claro, la posición, pero yo no escribí las velocidades. ¿Y cómo las sacamos las velocidades? ¿Cómo se podría Derivando. sacar? Sí. Derivando. Entonces, fíjense, la primera, a esta, la velocidad de B, yo derivo RB respecto del tiempo. Entonces me da 0, la derivada. Este 400 me da 0. Este me da 200 metros por segundo. Y este, cuando derivo un medio de 15 t cuadrado, me da 15 metros sobre segundo cuadrado por t. Esa es B sub B. Menos B sub A. Bueno, hay que derivar esta. Respecto del tiempo. Acá tenemos una constante. ¿Está bien? Y acá esta derivada, ¿cuánto me da? Si estoy derivando respecto al tiempo. 10 metros sobre segundo. Claro, porque es como si fuera una X esto, ¿no? Y derivar respecto de X, derivar respecto de T es 1. La derivada de T es 1 respecto de T. Entonces acá están. Acá estas, yo derivé, escribí y saqué B sub B menos B sub A. Que eso es por definición la velocidad de B respecto de la velocidad de A. Bueno, acá hay que hacer la resta esta. El 0 menos 100 me queda menos 100. Y la otra me queda 200 metros por segundo más 1,5 más 15 metros sobre segundo al cuadrado por t menos 0, me queda lo mismo. 200 metros por segundo más 15 metros sobre segundo al cuadrado por t. Y también me dice hace la aceleración relativa. Porque la velocidad y la aceleración respecto de A. Bueno, para hallar la aceleración, ¿qué hice? A ver. Vuelvo a derivar la velocidad. Sí. Entonces, si uno deriva la velocidad y restarlo, yo no lo hice acá, pero esta me da, cuando yo derivo, la aceleración de B me da este 0, este 200 se muere, y este me queda en 15. Y este, cuando lo derivo, queda en 0. Bueno, entonces, las aceleraciones, las restas, me da 0 y 15 metros sobre segundo cuadrado en la dirección I. ¿Y cuánto era la aceleración del avión B? En la dirección I. A ver, fíjense, ¿cuánto aceleraba B en la dirección I? Lo mismo que he visto desde tierra. Claro, es lo mismo. Pero eso, ¿por qué pasa eso? Porque lo habíamos comentado que si tenemos dos sistemas móviles a velocidad constante, uno respecto del otro, este avión se mueve a velocidad constante, la aceleración del otro es constante, es la misma. Es decir, se cumple esto de aceleración constante. ¿Sí? Y bueno, creo que ya estamos, me parece. No sé si quieren preguntar algo más. Pero este problema les va a ser útil para encarar los problemas de la guía. Porque hay problemas que están en la guía en 2 dimensiones. En 2 dimensiones. Entonces, este problema les va a venir bien. Así que bueno, presten la atención, que este problema va a ayudar. Y cualquier cosa preguntan, ¿no? Hacen consultas por el mail. ¿Está bien? Entonces, como que se abrió un micrófono. Sí, el mío, para preguntarte si paro la grabación. Sí, por favor. Sí, creo que sí. Listo.